natural la migración en el mundo histórico. Además, México es migrante, o sea, cualquier ciudad de México es migrante. Lo que vivimos ahí es una de esas jornadas que quisiéramos nunca vivir, nunca reportar una tragedia a los de por sí ya sujetos de tragedias. O sea, porque estos que estaban presos, estaban encarcelados y enrejados con llave, pues están presos, sufrieron una tragedia después de todas las tragedias que han, desde donde vivían, el trayecto. Claro. Y no hay nada peor a un migrante que le digas te voy a deportar, voy a deshacer el camino ya andado. O sea, no hay nada peor que le digan, a ver, todo lo que sufrió, llegó, está, expectativas, y lo recojan de la calle, lo metan en una cárcel y dicen, y mañana te deportamos. O sea, ¿cómo no van a reaccionar así? Y efectivamente, coincido contigo, que de repente va a haber culpables legales, no sé si responsables políticos, pero hay una responsabilidad, una clara, que es la política migratoria. O sea, esa va a ser castigada, cuestionada y cambiada. Es una política migratoria que cambió en México, y cambió porque nos la dictaron de Estados Unidos. Pero, ¿dónde está esta política humanista y solidaria con la que parecía que iniciábamos el sexenio? Después de ver las escenas y los testimoniales, porque no nomás las escenas, los testimoniales de la gente que está ahí hablando, lo que menos tienen es humanitarios y solidarios. O sea, es castigo y castigo. Y por cierto, en los discursos ya hubo dos momentos en que se culpaba a las víctimas, ¿no? Cuando dijo el presidente, ellos prendieron, culpa de ellos por prender, pero también en el comunicado a Guatemala, cuando termina diciendo, para que piensen bien si migran, para que piensen nuevamente si están, o sea, como diciendo, es culpa de ustedes, ¿para qué se fueron? Agrega un nuevo tema a la relación México-Estados Unidos tan tensa en estos momentos. Otro tema, los consejeros del INE. ¿Sabes qué va a ser? ¿Tómbola? Una tómbola, claro, porque la vida es una tómbola. Sí, como dice la canción. Ahora, no sé si la tómbola quede, si alcancen los votos para hacer la tómbola ahí, y si no, el fin de semana en la Suprema Corte va a haber la tómbola. Pero va a ser por tómbola ya, ¿no? Sí. Bien, ahora, vamos a hacer las tómbolas. Hay dos quintetas, que es claramente simpatizantes de Morena, ¿no? Y dos que no. Entre una de las simpatizantes, digamos, que es la de la presidenta del instituto. Pero yo quiero hacer la hipótesis. Vamos a suponer que lleguemos al esquema anterior. A ver, primero, esta formación de quintetas está hecha en ese criterio de decir, a ver, Morena hubiera impuesto a dos consejeros en este reparto de cuotas. Y le hubiera dicho, a ver, tú PAN pon una y tú PRI pon una. Así hubiera sido el método anterior. Y Morena con su votación hubiera dicho, y la presidenta la pongo yo. Eso hubiera sido en el esquema anterior. Bueno, dicen que no son iguales, pero terminaron haciendo exactamente lo mismo. Formaron dos quintetas para tener dos, entre ellas la de la presidenta, y dijeron, y dos que no sean tan simpatizantes, que sean profesionales. Entonces terminó siendo la cuota que normalmente hubieran tenido un acuerdo como antes lo hacían, porque los anteriores consejeros sí se elegían por cuota. No habla mal de la actuación de ellos, no, al contrario, puedo hablar claramente de, a ver, panistas, tuvimos a Linares Orcasitas, o sea, había gente identificada. A Lujambio, que tuvimos a Virgilio Andrade, o sea, sí había identificados con partidos, pero no es que hayan actuado mal, pero llegaron impulsados por partidos. Bueno, era el método. Era el método. Sí, mira, pero los presidentes, a ver, los presidentes del INE, ni Leonardo Valdés ni Lorenzo Córdoba han actuado mal. Pero también no es ingenuidad pensar que porque yo lo proponga va a votar siempre con mi partido. O sea, sí pensaron en el Banco de México, y el Banco de México han actuado correctamente los que han nombrado. Sí, son 4 consejeros, no van a ser mayoría. O sea, sí es cierto que pueden tener una vocería importante. Yo no me imagino a la que sea presidenta del instituto, del INE, diciéndole al presidente, señor presidente, cállese. Son dos temas que era álgido. Al presidente le molesta que se hable del primero. El presidente quisiera estar hablando del segundo, del INE, de Lorenzo Córdoba, algo así, porque es un tema en donde él entra en el debate conservador-liberales. Sí, hoy vemos molestia por hablar de lo que tendríamos que estar hablando, que es una tragedia que, por cierto, llegó López Obrador con las caravanas migrantes. Era un tema que tenía que resolver de entrada. Hubo, ya como presidente, ¿te acuerdas de aquella famosa reunión en Tijuana donde se iba a discutir y quejarnos? Sí. Y a final de cuentas hubo un arreglo con Trump, que después Trump dice que nos doblamos. Pero es la política migratoria de México es dictada por Estados Unidos y nos tienen como contención a un problema del mundo, pero que es normal. La gente que tiene problemas va a tratar de emigrar
hacia los países que piensan Pero eso ha sido históricamente. Sí, siempre. Bueno, Estados Unidos, hubo migración para poblar Estados Unidos. No, pero ha sido siempre, a lo largo de la historia, es Europa, normal. El chiste es con África, qué política, Australia. y cómo ves a los migrantes. Porque los migrantes no son gente mala, es gente que viene a trabajar, que busca trabajo. Cambio de visión de cómo ves a los migrantes. Eso, no los veas como delincuentes y no los encarceles. No. Porque quemaron el colchón pidiendo libertad. O sea, hay una visión distinta. Bueno, nada más, Joaquín, como conclusiones, te quiero felicitar las 2 semanas, las 2 notas, la entrevista a Marcelo y la entrevista a Ana Augusto. 2 destapes de gente que ya estaba destapada, pero abiertamente, los 2 diciéndote, de aquí al 24, esas 2 entrevistas van a quedar como, ¿cómo les fue? A los 2 les fue bien en tu entrevista, ¿no? Pero lograrlos traer y aquí hacerlos que dijeran lo que dijeron.